Entonces, muy buenos días y bienvenidos todos a esta primera ayudantía que tenemos del curso de Historia de la Historiografía. Y en esta oportunidad vamos a trabajar con el texto, el gran texto en este caso, para algunos considerado el mayor historiador del siglo XX, que es Fernand Braudel. Bueno, yo no comparto tanto de que sea el gran historiador del siglo XX, bueno, eso va también en el criterio de cada uno. Para mí hay otros grandes historiadores del siglo XX, así que se estarían disputando este primer lugar de gran historiador. Pero vamos a analizar básicamente de manera historiográfica, con una mirada de historiador, el libro El Mediterráneo y el mundo mediterráneo en la época de Felipe II. Un clásico, como les decía, de la historiografía del siglo XX. Y a modo de comentario les cuento que fue el primer libro que compré yo como estudiante de historia. O sea, como antes de entrar a la carrera de historia, conversé con algunos amigos que estaban estudiando historia y me dijeron, no, así como el libro que tienes que tener para estudiar historia es el libro del Mediterráneo. Así que fui a la librería y fue el primer libro que me compré. De hecho, me compro pocos libros porque casi todos los fotocopio, pero ese libro lo tengo en original. Bueno, junto a mí está Benjamín Leal, que es ayudante del curso. También hay otros dos ayudantes, Camila y Nicole, que por ahora no han podido llegar. Pero puede que se unan en este transcurso del día, de la clase. Bueno, y más que nada contarles un poco que es un privilegio. Camila, hola, buenos días. Hola, buenos días. Ahí se unió Camila también, otra ayudante del curso. Ellos van a estar más que nada, no sé si hablaron con Yerko, van a estar más que nada en las ayudantías de las pruebas, preparando material. Las ayudantías de los informes, básicamente, voy a dirigirlas yo, pero con apoyo de los ayudantes. Ya, entonces, para comenzar, me gustaría que hiciéramos algunos comentarios generales sobre las impresiones que tienen en respecto a la elaboración del informe. ¿Les ha costado? ¿Cómo han encontrado el texto muy complicado? ¿Qué estrategias han utilizado para poder comprender mejor el texto? Me gustaría que comentaran algo al respecto, ya sea por el chat o a través o desmuteándose y hablando. ¿Qué podrían comentar al respecto? En general, Hay una parte del texto que me gustó mucho que habla sobre el fin del Imperio Romano y que eso no me costó mucho comprenderlo porque lo estábamos pasando en mundo medieval junto con el profesor, así que fue como un apoyo para leer el texto. Igual hablaban que la invasión de los bárbaros no fue tan invasión como se cree, sino que fue como algo más calmado y me gustó esa parte, por lo menos la encontré muy interesante. qué bueno que estén disfrutando el texto y que les sirva también porque el libro nosotros lo vamos a analizar desde el punto de vista historiográfico de la producción de la obra, pero también es importante el contenido. De hecho, es un referente para historia moderna, por ejemplo, incluso para historia de más atrás, porque como ven, Fernand Braudel lo que hace es establecer estos tres periodos de tiempo de la larga, mediana y corta duración. Entonces, aunque su excusa o su problemática es estudiar el siglo XVI, básicamente lo que él hace es retrotraerse y revisar épocas más tempranas, desde los comienzos de las civilizaciones clásicas. Así que súper bien, Ámbar, qué bueno que estés disfrutando el texto. ¿Los demás disfrutaron el texto o lo padecieron? La primera vista cuando leí el texto no entendía mucho, estaba todo así triste que dije no entiendo nada. Pero así que tuve que leer como varias veces algunas partes como para ir cachando. Pero con el texto de Burke y ahí comprendía un poco más el texto. Exactamente, el texto de Burke les sirve para comprender los lineamientos generales del texto, pero ojo que ahora cuando vayan a hacer el informe, la gracia es que ustedes también, para que nosotros constatemos que ustedes leyeron el texto de Fernand Braudel, o en este caso los fragmentos que les dimos, tienen que poner citas para que nosotros, que puedan interpretar ustedes. Así que es importante que este texto de Burke les sirva como complemento
y les sirva también para hacer el análisis, pero también puedan poner citas originales que salen en el texto, que les sirvan para complementar y constatar que leyeron el texto, y que no se guiaron solamente por lo que decían otros autores respecto a Fernán Braudel. Bien, Benjamín, ¿alguien más que quiera comentar en general dificultades que hayan tenido, aciertos o cosas que les gustaría que trabajemos hoy día? María de los Ángeles. Sí, no, hay que comentar que a mí me gustó mucho el estilo en que estaba escribiendo él, que era como, bueno, era bastante apasionado por la historia, se notaba que le gustaba y le daba de repente unos tonos no tan, a lo mejor, saliéndose del positivismo, que era como todo muy documentado, etcétera. Él era como mucho más personal, como que daba muchas opiniones y como que personificaba cada uno. Bueno, obviamente al mar Mediterráneo lo personificaba como no como un mar, sino que casi como una persona viva a la que le seguía la historia. Entonces ese enfoque que le daba como para tratar el tema lo hace mucho más dinámico también para el lector. Sí, gracias María de los Ángeles. Justamente, sí, pues lo considera como un personaje dentro de la historia, un personaje histórico, y la gracia es que utiliza muchas metáforas para explicar, en este caso, los procesos históricos. Entonces, por eso pueden ocurrir dos cosas, que uno lo considere muy bonito el texto y al mismo tiempo que lo considere complicado de entender. Porque Braudel no da las cosas por sentadas y tampoco las dice explícitamente, sino que uno tiene que ser capaz de interpretar un poco lo que está diciendo al respecto. Así que bien, ¿alguien más que quiera comentar entonces cosas generales del texto, impresiones que haya tenido? ¿Tamara? Profe, a mí no me gustó el texto, de verdad me costó mucho leerlo. Tuve que leer, me demoré 3 días en leerlo y poder entender algo y tomar apuntes. Y no, me costó un mundo leerlo. Creo que uno de los textos que más me ha costado leer. Que no me gustó. Pero es interesante lo que dice, pero no me gustó. Bueno, sí te comprendo, Tamara. Yo cuando lo leí la primera vez también me costó bastante, sobre todo porque el texto tiene bastantes referencias, como que para poder entender el texto en su totalidad, que es lo que uno pretende al abordarlo, tiene muchas referencias culturales, referencias geográficas. Hay que saber mucho sobre geografía de Europa y geografía y también sobre historia de Europa, manejarse más o menos con cosas de conocimiento general para poder entenderlo totalmente. Pero para el ejercicio, ¿cómo? Por lo menos como lo dijo la Ámbar, con lo de Grecia y Roma, ahí como que me ubiqué un poco así geográficamente como en el terreno donde estaba hablando el loco. Así que ahí esa parte la entendí más o menos. Después la otra ya me perdí. Ya leía como 2 veces para ubicarme en el espacio geográfico por lo menos. Bueno, sí, justamente esa es una de las dificultades del texto, pero como les decía, para el informe de historiografía, lo que tienen que ver es como más la parte macro del texto, de la metodología que utilizó el autor, de las tesis que sacó, los argumentos principales, aunque yo les tengo seleccionadas algunas citas del texto en las que nosotros podemos ver que aunque no entendamos en sí lo que está diciendo, porque por ejemplo nombra muchas partes que uno no conoce, de todas formas se pueden extraer ideas importantes del texto o metodologías importantes, cosas implícitas que están ahí de parte del autor. Bien, ¿alguien más quiere comentar o comenzamos con el análisis? Yo por mi parte no supe en qué enfocarme en el texto, no sabía qué sacar, simplemente saqué apuntes de las civilizaciones, la geohistoria y la interculturalidad. Saqué apuntes de eso, no sabía qué sacar. Bueno, para eso era fundamental, como les dijo el profesor Yerko en la clase pasada seguramente, que para leer el texto tuvieran a mano la pauta que van a tener para desarrollar el informe de lectura.
finalmente, porque ahí ustedes van rastreando justamente, como puntualmente, los aspectos importantes a subrayar del texto. A lo mejor primero hay que hacer una lectura rápida en general. Yo este texto lo había leído hace muchos años, cuando estaba en la U, lo leí el año 2006. De ahí que no tomaba el texto de Brodel, entonces también tuve que darle como una rápida revisada para ponerme a tono también, para poder orientarlos respecto a este informe de lectura. Bien, les voy a compartir entonces esta pauta que es básicamente la misma pauta que les enseñó el profesor Yerko. No sé si la pueden ver, ¿se ve bien la presentación? Sí se ve. Ya, Sí se muchas ve. gracias, Súper, Erika. Benjamín. Ya, gracias. Entonces, básicamente está dividido en todas las partes en que están ustedes, lo que han podido ver en la pauta del informe. Primero, la presentación del texto. Esto lo vamos a ver muy en general, muy superficialmente, porque no es la parte central de la que vamos a enfocarnos. Pero primero, ¿cuál es el contexto histórico en que se produjo este texto y cuál es su relevancia y representatividad? Supongo que como el informe se entrega el lunes, ya han podido recabar información al respecto del contexto de producción, el contexto histórico en que se produjo el Mediterráneo y el mundo mediterráneo en la época de Felipe II. ¿Qué han podido recabar al respecto? Cosas obvias que pueden sonar obvias, pero que tienen que ir en el informe. Fines de la Segunda Guerra Mundial. Bien, exactamente. Es importante justamente eso de que el texto haya sido producido durante o sea, antes, durante y después de la Segunda Guerra Mundial. Porque justamente muchos creen que Brodel enfatizó tanto en la larga duración como una manera de superar un poco estos acontecimientos que estaban ocurriendo en el momento, que eran como tan nefastos, que en este caso era la guerra. Entonces él se veía como en la necesidad de un poco buscar explicaciones más allá en el tiempo. Bueno, y otros datos también que son interesantes de considerar es que, por ejemplo, Brodel fue prisionero durante la guerra y escribió parte de la obra en manuscrito, que se la envía por correspondencia a Lucien Febvre. Así que interesante. María de los Ángeles. Sí, no, que quería complementar que justamente eso que usted dijo, que él fue prisionero y que, bueno, Marc Bloch no corrió la misma suerte porque finalmente él fue muerto durante la Segunda Guerra Mundial y ellos eran de la misma escuela finalmente, o sea, Lucien Febvre, Bloch y él eran de la escuela de los Anales, entonces eso marcó mucho en la escritura de Brodel a posterior también, y durante este libro, y de hecho en el prólogo también hace como un homenaje a ellos dos, sin decir que Bloch había muerto. Entonces como que eso también lo dejó una sensación de premura también por hacer este libro, por dejar el registro, casi como un homenaje por su compañero caído, por decirlo de alguna manera más combatiente por la época. Bien, excelente. Bien, ahí tenemos entonces algo del contexto histórico. Obviamente ustedes pueden poner ahí más información al respecto. Hay bastantes libros. Bueno, el libro de Berg, el libro de Igers, el libro, bueno, y si ustedes googlean incluso pueden encontrar varios papers que pueden citar que también interpretan un poco el libro y casi todos parten explicando un poco este contexto en que fue creado el Mediterráneo. Así que ahí pueden obtener mucha información. No sé si alguien tiene una duda al respecto del contexto histórico, algo que quieran preguntar. ¿Nada por ahora? Bien, pasamos entonces a la relevancia y representatividad del texto. Erika, ¿Sí? sí, otra vez tu micrófono está con eso, te aviso, se entiende, pero está como con ese ¿Con eco? eco, el mismo de ayer. Pero se entiende, sí, así que no te preocupes.
Pero no, ayer igual estábamos en otra clase con la profe Erika. Erika, no sé si me deja agregar una cosita. Sí, por Sí, supuesto. que es súper interesante lo que plantea María Los Ángeles porque cita a dos precursores fundamentales, ¿cierto? De la Escuela de los Anales en su primera etapa, que es Lucien Febvre y Marc Bloch. Ya yo no lo pronuncio de la bella manera en que lo hace María Los Ángeles, pero no hay que olvidar que también otro elemento fundamental del contexto de producción de las obras en general y la Escuela de los Anales está asociada con una crisis bien profunda que vivió el capitalismo, ¿cierto? Hacia el año 1929. Entonces va a haber también una crítica bien profunda, obviamente, y una pregunta por la estructura, por la larga duración, por ejemplo. ¿Cuáles son los elementos que permiten, por ejemplo, explicar la historia más allá del acontecimiento? Entonces, ahí también hay otro detalle importante, ¿cierto? Porque la realidad se volvió de una manera tan compleja, tan difícil de entender, que las claves que plantea la Escuela de los Anales tienen mucho sentido también para los planteamientos, ¿ya? Entonces, por tanto, obviamente comprender la historiografía de una manera plural, multifactorial, con distintos escenarios, profunda, ¿cierto? En larga duración, etcétera, va a tener todo el sentido del mundo, además de la urgencia de esta historia, porque estamos en un periodo también entre guerra o la Gran Guerra, como denomina Hobsbawm. Así que eso nomás, Erika, quería agregar en función de lo que puso María de los Ángeles alrededor. Excelente. Justamente, sí, pues eso es lo que también en el texto de Bert menciona justamente lo que dice el profesor Viejo, que un poco critica el texto de Brodel porque considera que el orden de los capítulos de las partes debería ser inverso, que debería empezar por los acontecimientos, luego por la mediana duración y luego por la larga duración, como para que se entendiera mejor la obra, pero justamente menciona que esta coyuntura, esta realidad en la que se ve involucrado Brodel de estos acontecimientos que no son muy favorables, que lo llevan a esta urgencia por querer explicar todo en la larga duración. Y por eso lo pone al principio de la obra y no al final. Bueno, eso es la interpretación que le da Bert al asunto. Bien, según lo que pudieron averiguar ustedes y leyendo la obra, ¿cuál es su relevancia y representatividad como estudiantes de historia de primer año, cierto, Yerko? Están de primer año. ¿Pudieron entender cuál es la relevancia y representatividad de la obra? ¿Qué pueden decir al respecto? O intuitivamente que sea. Yo por lo menos lo que entendí es que la Escuela de los Anales tuvo 3 generaciones y cada día estuvo marcado por distintos historiadores y la segunda generación fue Fernand Braudel. Y según yo, la importancia es que en su libro él buscaba demostrar los objetivos de la escuela. Por ejemplo, con lo que encontré una cita en la que él afirmaba que con su obra él quería demostrar que la historia puede ser algo más que estudiar jardines cercados. Y eso lo coloqué yo por lo menos. No sé si estará bien. Sí, excelente. Justamente esa es una de la relevancia de la obra de Brodel. Justamente que básicamente lo que hizo Brodel fue cristalizar muchos de los objetivos que tenía la Escuela de los Anales de la primera generación, como cristalizar, como aplicar y mejorar lo que hicieron sus predecesores. Por eso muchas veces se dice que Brodel vino a opacar un poco el trabajo que hicieron sus predecesores, en este caso Lucien Febvre y Marc Bloch. Entonces, súper bien. Ya, ¿alguien más que quiera comentar algo respecto a la relevancia de este texto? En realidad hay muchas razones por las cuales es relevante, pero ¿alguien más que quiera comentar alguna? Esto la verdad es que lo quiero pasar rápido para que vayamos como al hueso del asunto, que yo creo que es lo que más les puede haber costado. Intuyo porque no me han dicho nada al respecto. No sé si Yerko quieres agregar algo respecto a la relevancia. Jessica. Sí, coincidiendo con lo que dice la Ámbar, en una parte del texto, creo que en el prefacio, él dice eso, o sea, no de una forma así como directa, pero que el deber de los alumnos
o de los predecesores de la escuela es mejorar y llegar a un punto más allá que sus profesores, o sea, superarlos de cierta manera, porque eso es generar un avance en la historiografía. Muy bien, Jessica. Súper. ¿Erika? ¿Sí, Yerko? Sí, referente a la relevancia y la representatividad que tiene la obra, obviamente estamos hablando de una de las obras más fundamentales y representativas también de la escuela de los anales, ¿ya? Y es un elemento fundamental a considerar. Estamos hablando de una obra de tal magnitud, ya que de cierta manera eclipsó fundamentalmente a toda una generación de historiadores, inclusive de cierta manera el propio Lucien Febvre y Marc Bloch también, donde se toma mayor interés en la segunda generación de la escuela de los anales. Por otra parte, además de lo que nos indica Jessica, que es súper importante, ¿cierto? Porque es una obra que nos habla de este estilo historiográfico de la vieja escuela, ¿cierto? La formación de maestro y discípulo, la transmisión de un conocimiento intergeneracional, ¿ya? Lo que se decía hace un momento, disculpe, Ámbar, cuando nos decía, bueno, que la historia no puede encerrarse, ¿cierto? En estos cercos, no puede verse como huerto cerrado. Ahí primero la obra tiene relevancia y eso se relaciona también con el planteamiento, porque de cierta manera es un buen apronta a la interdisciplina, como lo llamamos hoy por hoy, ¿cierto? Un antecedente que ya tenía Lucien Febvre, que hacía un fervoroso llamado, después lo vamos a ver en clase, ¿cierto? A que se hable de manera conjunta desde la geografía, desde la historia, desde las ciencias sociales, desde los distintos saberes. Y por otra parte, también acá hay un concepto que Nicole lo comentaba, que está asociado a la geohistoria, ¿cierto? Es una obra puente y muy importante, y creo que ahí también radica su importancia, su relevancia, ¿ya? En el hecho que propone conceptos analíticos fundamentales, ¿cierto?, para comprender una interacción más compleja de la vida humana. Entonces, por lo tanto, el concepto de geohistoria asume un horizonte fundamental, ya que toma desde la herencia de Paul Vidal de la Blanche, ¿ya? A propósito que todo tiene historia, ¿cierto? Inclusive el espacio, que parece que el tiempo no pasa por él, aquellas montañas, el propio mar, ¿cierto? El Mediterráneo, donde no hay un transcurso evidente de la historia, también tiene una historia, ¿ya? Y en ese sentido también, por otra parte, su relevancia, hay un horizonte de totalidad, ¿cierto? Es decir, se piensa una historia total, y en eso también se asemeja harto con el marxismo, ya que también lo vamos a ver en siguientes clases. Entonces, por lo tanto, evidentemente, aquí hay una historia como problematización, ¿ya? Y ese va a ser un elemento central, que como bien dice Benjamín, ¿cierto? Cambia un poquito la concepción de la historiografía más tradicional que había en ese momento, ¿cierto? Aquí no solamente un relato, como dice de manera excepcional Benjamín, sino que hay un problema, una problematización dentro de la investigación. Y eso va a ser fundamental. Entonces, por lo tanto, solo para cerrar, la representatividad que tiene este texto es central, ¿ya? Porque de cierta manera, hoy por hoy, la historiografía, nosotros podemos identificar dos grandes escuelas constitutivas de nuestro saber: la escuela marxista, ¿cierto? Más tarde con el marxismo británico, que es el siguiente texto que van a leer ustedes, y por otra parte la escuela de los anales. Hay una tercera que a mi parecer sería con Immanuel Wallenstein, pero eso ya es historia, saco de harina de otro costal, así que está dando vuelta el dicho. Así que eso no me Erika, agrego. Excelente. Justamente ahí el profesor Yerko adelanta varias de las cosas que vamos a ver a continuación. Que en cuanto a la escuela o enfoque historiográfico, en este caso la escuela en que está enmarcada la obra de Fernand Braudel, que es la escuela de los anales. Entonces, según lo que ha dicho el profesor Yerko y lo que han averiguado ustedes, ¿qué elementos o qué líneas rectoras sigue la escuela de los anales? Él acaba de mencionar varias. ¿Cuáles pudieron identificar ustedes? Les puedo ir soplando algunas. Por ejemplo, un elemento que menciona Yerko es
que se sustituye la tradicional narración de los acontecimientos por una historia analítica orientada a la resolución de problemas. Nosotros actualmente, casi todos los historiadores de universidad, básicamente trabajamos en base a un problema de investigación. Eso antes no necesariamente era así, antes eran relatos no necesariamente problematizados que más que nada hacían narrar acontecimientos. La escuela de los anales es básicamente una escuela que en cierto sentido fue contestataria o respondió al historicismo alemán del siglo XIX, que se centraba mucho en la historia política, en la historia militar, y como que idealizaba mucho la utilización de documentos escritos, de archivos para hacer el relato histórico. Entonces lo que hace la escuela de los análisis es tratar de establecer una apertura no solamente a nuevas temáticas, sino que también a la interdisciplina, que significa que dice que la historia no debe encerrarse en sí misma, como ya han mencionado varios de ustedes, sino que básicamente propone el desarrollo de una historia de toda la gama de actividades humanas, que sea más que una historia primordialmente política. A otras disciplinas, como por ejemplo la geografía, la sociología, la psicología, la economía, la lingüística, la antropología. Así que esas son algunos de los lineamientos centrales. Primero, esto de que la investigación se tiene que hacer en base a un problema de investigación, que tiene que haber interdisciplina, y básicamente que se propicia el desarrollo de una historia de toda la gama de actividades humanas, no solamente de historia política, sino que también de historia económica, de historia cultural, incluso de historia de las mentalidades también, que es de otra generación de la escuela de los análisis. Entonces, tomando en consideración estas cosas, ¿cuáles de estos elementos se identifican en el texto que leyeron? ¿En qué parte del texto ustedes pueden ver que Brodel, por ejemplo, se refiere al desarrollo de un problema de investigación? ¿Y cuál sería ese problema de investigación que plantea Brodel? ¿Alguien puede identificarlo? Básicamente eso salía en el prólogo. A ver, ¿quién pueda colaborar con algo? Nicolás, Alonso, Francisca, Sebastián, Antonia, Belén, Millaray, Gerson. Profe, en el ¿Sí? mismo concepto de geohistoria, que habla también sobre el devenir histórico y cómo este se va moviendo en el espacio y el tiempo. Y también menciona que el Mediterráneo es una colección de museos del hombre, que como que el Mediterráneo, como se dice, puede ser la cuna de muchas cosas, entonces se interrelaciona las civilizaciones, la frontera, y eso creo que se puede decir. Eso fue lo que entendí. Bien, a ver, Alonso, ¿qué dices tú? No sé si estará correcto lo que voy a decir, pero creo que más o menos su problemática es contextualizar social, cultural y económicamente al personaje histórico de Felipe II. O sea, esa es parte de la problemática, que también tienen que entender que Brodel en su texto tiene una tesis central, pero a la vez cada parte de su texto tiene tesis, cada parte de su texto es una tesis en sí misma también. Justamente una de esas tesis tiene que ver, en el capítulo, en la parte 3 del texto, tiene que ver con la comprensión, en este caso, de lo que le ocurre a Felipe II. Pero en el prólogo del texto también hay algo. A ver, Alfonso había levantado la mano. No sé si quiere decir algo todavía, la bajó, parece. Sí, es que iba a decir eso mismo porque no sé si yo al menos logré reconocer una problemática así troncal, pero lo que sí caché es que para desarrollar como distintas como
aristas de su análisis histórico en el imperio, contextualizando el imperio de Felipe II, como que se cuestiona constantemente cosas de los hechos. Entonces, como que en base a esos cuestionamientos y problemas, desarrolla como las distintas aristas que él quiere estudiar. Sí, efectivamente, al desarrollar esas aristas, él va problematizando un poco esto que ocurre en relación al Mediterráneo. Como María de los Ángeles había señalado, Fernán Brodel considera al Mediterráneo como un personaje histórico. Entonces, en esa medida va problematizando, en este caso, cómo comprender este Mediterráneo en la época del siglo XVI. Ya. Ámbar y María de los Ángeles después. Yo quería agregar que en el texto, en el prólogo precisamente, él habla de que para hacer historia ellos tienen escritos documentos que fueron hechos por historiadores puros, pero que no eran menos interesantes que los escritos por sus vecinos, que eran geólogos, especialistas en tecnología o botánicos, que decían que da a entender como que no porque algo sea históricamente puro era más importante o más interesante que lo de las otras ramas, como que igual se podía apoyar en el resto. Excelente, Ámbar. Justamente ahí estamos identificando también, como identificaron sus compañeros, la problemática o problematización. Ahí tú estás identificando esta parte de la interdisciplina, muy característica de la Escuela de los Anales. Así que súper bien, recuerden citar en su informe de lectura. María de los Ángeles. Sí, bueno, justamente también una de las cosas que planteaba Brodel era el tema de cómo iba a enfocar esto, cómo podía, a este tremendo personaje, cómo podía encuadrarlo, como para ver realmente, porque al justamente tratar de darle límite, empezaban a surgir todos este tema de otras problemáticas en sí, como era, no sé, pues, cómo podía elegir, cuánto podía elegir, hasta dónde tenía que intentar, cómo podía analizar ciertos aspectos, porque era muy vasto lo que se enfrentaba, entonces tenía que ir como compartimentalizando de alguna manera, y para eso justamente necesitaba también relacionarse con otras disciplinas, las ciencias sociales, la geografía, porque la idea era abordar aspectos más allá de lo que encontrara en los simples artículos que podía tener a mano. Excelente, sí, justamente. Y ustedes en el texto, a medida que lo fueron leyendo, Brodel aplicaba eso, se fijaron en los pies de página, por ejemplo, de las fuentes que citaba. ¿Alguien se fijó en los pies de página o leyeron solamente la parte de arriba de corrido? ¿Qué me pueden decir al respecto? ¿Creen que es importante leer los pies de página cuando uno está analizando un texto historiográfico, una obra historiográfica? ¿Qué opinan los ayudantes? Ustedes, cuando les tocó analizar los textos en historiografía, ¿podrían darles algún consejo a sus compañeros? O sea, es súper importante revisar el pie de página porque es la fuente en donde se basa el historiador. Por ejemplo, el informe que después tienen que hacer, el de Thompson, muchas de las fuentes que utiliza y que por eso también se volvió como revolucionario son fuentes que no son como formales. Utilizaba, por ejemplo, las actas como de las reuniones que hacían los ciudadanos, y de ahí él las interpretaba. Entonces, como súper importante ponerle atención a ese tipo de información que, aunque esté como muy chiquitita abajo, dice mucho de la intención del autor y de la finalidad del texto, y de la fidelidad también, que igual hay que desconfiar de un libro historiográfico que no cite. Excelente, Benjamín. Camila, ¿quieres decir algo? No, concuerdo absolutamente con Benjamín, iba a decir algo parecido con respecto a las fuentes primarias. Entonces, sí, es súper recomendable que cuando estén haciendo y leyendo sus textos para los ensayos, que se vayan fijando también en estas fuentes, porque les van a ir también dando claves
desarrollar después tu ensayo. Exactamente, muchas gracias Camila. Como dicen los ayudantes, exactamente, son muy importantes las fuentes que ustedes pueden identificar en los pies de página y también les sirven para la parte en que ustedes tienen que criticar el texto. Porque Brodel puede decir en el prólogo, por ejemplo, ya es importante la interdisciplina, es súper importante que haya biología, que haya geografía, que haya todo, pero resulta que en el momento en que desarrolla su obra, podría ocurrir que en ninguna parte cite una obra de geografía, por ejemplo, o que se basa solamente en documentos históricos y cite muy poco estas obras que no son de la disciplina historiográfica. Entonces ahí uno podría decir, en realidad este texto no es coherente en lo que dice en sus pretensiones iniciales y finalmente lo que ejecuta el autor. Bueno, en el caso de Brodel obviamente eso no ocurre, pero puede ocurrir. Sobre todo hay muchas obras que son criticadas por eso, porque tienen muchas pretensiones iniciales, pero en el momento de ejecutar se caen muchas veces en alguna de sus premisas o no las desarrollan suficientemente. Le ponen más énfasis a una cosa que a otra. Bien, continuemos entonces. La tercera parte que tienen que desarrollar ustedes en su informe, bueno, aquí una imagen mediterráneo para que se ubiquen más o menos de todas las evocaciones que hace el autor respecto a distintos puntos del Mediterráneo. Esta es una imagen del siglo XVII, eso sí no encontré una del siglo XVI, pero esta era una cartografía entonces del siglo XVII sobre el mar Mediterráneo. Ahí están las tensiones, como pudieron ver, civilizaciones, en el siglo XVI estaba la civilización, el imperio español y el imperio turco otomano, básicamente que eran los que estaban dominando el Mediterráneo. Si leyeron ese capítulo de las civilizaciones, ahí se habla bastante al respecto. Bueno, llegamos entonces al punto 3, en donde ustedes ya tienen que identificar más finamente. Por ejemplo, ¿cuáles son las temáticas tratadas en el Mediterráneo, en el mundo mediterráneo, en la época de Felipe II? ¿En cuántas partes se divide y de qué trata cada una? En este caso, recuerden que en el prólogo salía un poco de qué trata y en cuántas partes se divide y de qué trata cada una, pero ustedes no leyeron todo el texto, solamente leyeron un fragmento. Entonces me gustaría que ustedes me digan qué pudieron identificar en esos fragmentos y a qué parte de la obra corresponde. ¿Quién podría mencionar de todo lo que leyeron qué temáticas trata Fernán Brodel en esta obra? ¿Nadie quiere hablar? Yo me acuerdo de dos. Una era sobre los moriscos, que sí se lo denominaba supuestamente como un grupo, o sea, como agente de como Oriente Medio o algo así, que eran islamitas, algo así. Entonces los españoles creo que lo denominaban moriscos, y lo que quería desarrollar ahí era que como cómo se dio la relación entre estos y el pueblo español, algo así. Y el otro era como de otro tema que era como el último capítulo que leímos, que era sobre como la transición del arte del Renacimiento, creo, y el Barroco. Y eso. Bueno, y como obviamente esto se... o sea, con todo eso tocaba como igual aristas políticas, sociales y culturales, que no era solamente como que de un día para otro pasamos del arte del Renacimiento al Barroco. Excelente, Alfonso. Te pregunto justamente sobre eso. ¿En qué parte de la obra se divide en tres partes? ¿Puedes identificar esas tres partes y en qué parte de la obra se ubica esto que acabamos de mencionar de los moriscos y el arte barroco y la transición cultural? O sea, ¿se refiere como a los capítulos? ¿O algo así?
En el prólogo la obra se divide en tres partes, ¿cierto? Una parte es la dedicada a la larga duración, en este caso la relación del hombre con su medio. Después está la mediana duración, que es básicamente las estructuras políticas, o sea, más que políticas, económicas, culturales, sociales. Y la última parte que ustedes que no está en el fragmento que ustedes leyeron, es la parte de los acontecimientos, la de la corta duración, que es más que nada la tesis sobre el aspecto político de Felipe II. Entonces, lo que tú mencionas de los moriscos y esta transición cultural del arte medieval al barroco, está ubicado en la segunda parte de la obra que ustedes leyeron. En lo que leyeron estaba el prólogo, después venía las conclusiones de la primera parte, que era la parte de la larga duración, donde mencionaba la geohistoria, por ejemplo, y después de eso venía un fragmento de las civilizaciones que correspondía a la segunda parte de la obra, que era de las estructuras. En este caso hablaba de estructuras culturales, por ejemplo, de estructuras sociales. Entonces es importante que ustedes puedan identificar en estos elementos centrales de la obra esta estructura de la obra, básicamente. Entonces ahí, después de mencionar esta estructura de la obra, se puede obviamente ir a estos como subtemas que desarrolla Brodel, en este caso, en cuanto a las civilizaciones, desarrolla estas como influencias que se dan entre distintas culturas, o estas transiciones culturales que se dan entre el barroco y las expresiones artísticas antiguas. De hecho, Brodel todo esto lo explica problematizando, porque él dice básicamente que es muy difícil también para un experto en arte identificar qué es barroco y qué no es barroco, porque hay varios traslapios al respecto. Así que es súper bien identificar eso, pero siempre verlo como en macro, en nivel macro. No sé si alguien puede mencionar otra temática que sea como central, que se trata en el Mediterráneo, o verlo como más en general. Además de lo que mencionaba Alfonso, o algo que le haya llamado la atención como temática tratada por el Mediterráneo, el mundo mediterráneo. Chicos, ¿han avanzado en eso? Les pregunto a ver quién me responde algo. A ver, las mujeres que saquen la cara, por ejemplo, Tamara. Disculpa que no me gusta preguntar, pero solamente para... Profe, yo voy a la presentación, porque de verdad me ha costado mucho entender el texto. Voy a la presentación recién, porque de verdad me costó mucho entender el texto, así que ahora estoy tomando apuntes como loca. Pero sí sabía de las partes en las que se dividía el texto. Eso sí, porque estaba en el prólogo. Y eso lo anoté como importante. Sí, efectivamente, y eso, leer el prólogo siempre sirve para leer una obra. Por ejemplo, antes de leer el texto, uno puede tomarlo, en este caso el PDF, y empezar a revisar rápidamente página por página para ver en qué subtítulos se divide, en general qué dice, de qué se trata cada parte del texto, y ver un poco la coherencia con la obra en general respecto de las partes del texto. ¿Hay alguien que haya leído más del texto o que ya lo haya leído en su totalidad que pueda mencionar? Aquí los chicos ya han mencionado a los moriscos, han mencionado el arte barroco. ¿Hay algo más que puedan mencionar como relevante de la primera parte, por ejemplo, cuando habla de las conclusiones y de la relación entre el hombre y el medio? Sebastián. Por ejemplo, la relación entre el pueblo georgiano y la ocupación otomana de la época. Sí, justamente esos son ejemplos que ustedes pueden dar respecto de las temáticas que aborda. ¿Y en qué contexto o en qué marco general se ubica esa temática que menciona Brodel?
¿Podrías identificarlo? ¿En qué capítulo está? No, no me acuerdo, profe. Es que no caché muy bien lo de los capítulos. Eso es sumamente importante que identifiquen. Cuando Brodel se refería a las distintas partes de su obra, que identifiquen qué parte estoy leyendo de la obra, qué es lo que quiere explicar Brodel aquí. Si está explicando estos procesos, estos son de la corta duración, de la historia de la estructura, es de historia más cultural, está más relacionado con la sociedad. Así que es importante que identifiquen las temáticas, y estas temáticas que ustedes han mencionado son relevantes, pero son temáticas particulares respecto de este texto. Entonces la gracia es que pongan esas temáticas en el marco general de la producción del texto. Jerry, no sé si quieres agregar algo respecto a la... Profe, yo ahora me acuerdo que en una parte de la obra habló de un pueblo que, a pesar de haber sido dominado, mantenía su cultura, su vestimenta y su lengua, que el mundo creía que lo habían dominado, pero en realidad no era así, porque ellos seguían vistiéndose como lo hacían antiguamente y seguían hablando su lengua nativa, y que decía como que es lo mismo que si tú vas a una reunión y te mandan a hacer algo, y tú dices, sí, lo voy a hacer, pero llegas a tu casa y haces lo que a ti te plazca. Es lo mismo que pasó ahí, porque, por ejemplo, ellos siguen adorando a sus dioses igual, pero respetando a los que los dominaron, una cosa así, como que ellos seguían manteniendo su cultura a pesar de ser dominado. Eso me acuerdo que aparece en el texto, y que decía que estaba equivocadamente se dijo que ellos estaban 100% dominados por tal influencia, porque no era así. Excelente, justamente sí, de eso se trata una parte del texto, de las influencias, de cómo estas influencias se pueden influenciar una civilización o un pueblo sobre otro, pero también hay ciertas resistencias respecto a esto. Y ahí Brodel siempre se encarga de matizar mucho, de no ser absoluto, de criticar un poco estas como determinismo o estas como dinámicas muy bidireccionales sobre las cosas, sino que trata de matizar un poco de que hay ciertas particularidades en los pueblos que básicamente hacen que no sea todo como generalizable. Bien, entonces podríamos decir entonces que las temáticas tratadas son básicamente la relación, ¿sí? María de los Ángeles. No, es que usted había preguntado como algo con relación a la primera parte, que era como esta historia más inmóvil, más fijada como en el espacio-tiempo, y había justamente un párrafo, creo que en el capítulo 3 o 2, no sé, pero del principio, que hablaba del espacio justamente, pero que también había que considerar el tiempo que andaba como a vueltas con las cosas, algo así usaba esa frase. Y él citaba que, bueno, claro, el mar Mediterráneo es un elemento que es constante, que por ahí no se puede analizar solamente buscando el pasado o desde el presente, sino que tiene que ser algo como visto de forma continua, como un proceso más largo. Después él, por ejemplo, hablaba sobre el río Nilo, creo, que decía, claro, en la actualidad vemos las barcas que están pasando, pero también podemos imaginar las embarcaciones que aparecen como dibujadas en los restos que han ido encontrando. Entonces él hace esa relación del espacio con el tiempo que nosotros estamos estudiando, o en la época que lo estudiamos. Excelente, justamente yo había visto una cita que voy a buscar aquí para proyectársela, que justamente habla de eso, que Brodel se ocupa muchas evocaciones, muchas imágenes para explicar sus ideas. Entonces, justamente la conclusión, cuando él está hablando de esta relación de un espacio más inmóvil en que se desarrollan las cosas,
Les voy a compartir aquí. Ustedes me dicen si se entiende, porque está un poco, la fotocopia no está muy clarita. Sí, ¿Está se ve. legible? ¿Está legible? Miren, por ejemplo, aquí, así como explicaba su compañera de esta imagen del Nilo, que era una imagen de permanencia, en que se desarrollaban las cosas, pero está, por ejemplo, aquí una que dice, otro espectáculo, en Ragusa, en septiembre de 1935, un pequeño barco cargado de leña atraca al muelle del Puerto Viejo, delante de los muros intactos del antiguo arsenal. Un barco a leña, dicen. Un barco muy modesto, sin puente, que acaba de arribar sin duda del pequeño puerto vecino de San Giovanni de Medua. Evoca inmediatamente en nosotros con su carga los tiempos anteriores al carbón, en que la leña era uno de los grandes elementos del tráfico marítimo. Víctor Berard, allá por los años 1890, vio en Tequirobo, la antigua Jacelis, en un ágora perdida en el fondo del Golfo de Panfilia, un espectáculo muy parecido. Los caiques de Maqui y de Castellorizo que cargan en estas costas leña para Alejandría. Entonces ella está mencionando, primero está viendo lo que pasa en 1935 cuando él escribe, luego en 1890, y luego va a otra visión del siglo XVI. Dice un personaje de bandero vive ricamente en las marcas de las rentas que le da un bosque cuyos troncos venden la ciudad. Regiones como el Monte Gargano, por ejemplo, deben su celebridad a sus riquezas forestales. Y aquí se va más atrás aún, dice, o la provincia de Massa Travalla, en 1213, logró anexionarse no sin grandes fatigas el Estado Pontificio. De ellas salen las vigas para construir la armadura de las iglesias de Roma, vigas que se sacan de la montaña en carros hasta el desfiladero de la Boca Travalla, y desde allí bajan flotando por las aguas del Tíber. Entonces, todo esto, estas evocaciones, todas estas imágenes que va describiendo Brodel, justamente están queriendo probar algo. Están queriendo probar que justamente hay ciertas permanencias, ciertas continuidades que se mantienen en el tiempo. En este caso, él va desde 1935 hasta 1213, diciendo que hay ciertas continuidades en el Mediterráneo. Así que ustedes pueden tomar cualquiera de esas citas y les sirve para argumentar, en este caso, sobre el Mediterráneo, sobre los argumentos que ocupa el autor. Ya, y vamos entonces en la parte 3, en los elementos centrales de la obra. Vamos a ir a la parte como crítica de este asunto, que es el análisis crítico del texto. ¿Ustedes alguna vez, contéstenme con sí, con no, solamente con el chat, saben cómo se critica una obra historiográfica? ¿Alguna vez lo habían hecho antes o es primera vez que se aventuran en algo así? No, primera vez. ¿Y tienen alguna idea de cómo hacerlo? La pauta igual les da hartas ayudas, hartos tips para hacerlo. Primero, ¿cómo se critica una obra historiográfica? Tienen que preguntarse varias cosas. Primero, si hay coherencia entre la teoría y cómo se manifiesta el pensamiento del autor en la obra. Nosotros ya hemos visto, por ejemplo, que Brodel establece una teoría que es básicamente una tesis, que es básicamente que hay una pluralidad de tiempos que coexisten, no solo entre civilizaciones, sino también dentro de cada civilización. Esta pluralidad de tiempos, entonces, son los 3 tiempos que plantea. Entonces, si nosotros analizamos la obra, podemos encontrar una coherencia entre esta teoría que él plantea y cómo manifiesta su obra, cómo está estructurada, por ejemplo. Nosotros, para ver cómo se manifiesta el pensamiento del autor, tenemos que básicamente analizar la estructura discursiva del autor.
En este caso, la estructura discursiva que plantea en estos tres textos. En estos tres textos que aparecen en el prólogo, la conclusión de la primera parte y una parte de la segunda parte. Entonces, como consejo les digo que no se pierdan tanto en la minucia o en tanto detalle que explica Brodel, sino que traten de identificar más que nada lo macro respecto a ese y sacar algunas citas relevantes. Pueden sacar ejemplos de muchas partes del texto. Yo ahora cuando lo leí así a grosso modo, lo leí en un día, en un ratito, lo fui leyendo, lo fui hojeando las páginas y fui extrayendo citas que me parecían relevantes. Después de eso, las fuentes de información que utiliza el autor son adecuadas para responder el problema o defender la tesis que plantea. Y justamente vamos de nuevo a lo que les decía, que se fijen, por ejemplo, en los pies de página. Por ejemplo, por ahí Brodel habla de la tesis de un agrónomo y menciona la tesis de un agrónomo respecto a lo que está hablando del espacio. Entonces, ahí nosotros podemos ver, por ejemplo, que sí hay interdisciplina. Entonces, podrían ver si hay consistencias en el uso de fuentes de diversas disciplinas. De esa manera, entonces pueden criticar el texto, decir, sí, este texto es coherente, este texto es sólido en el uso de fuentes, etcétera, etcétera. ¿Es novedoso el problema que plantea? Bueno, ahí básicamente Brodel, él mismo dice, se tira flores, dice mi tema o mi problema es muy novedoso para ese año, para los años 40. ¿Hay alguna particularidad del texto? Bueno, eso ya está bastante mencionado. ¿Alguno ha hecho ya una crítica historiográfica? ¿Han llegado a esta parte del texto? No, yo no, por lo menos yo no. Yo tampoco. ¿Y saben, tienen dudas respecto de cómo criticar historiográficamente? Como lo mencionaba el profesor Viejo en la clase pasada, criticar una obra, establecer un juicio de valor en este caso, no es como decir, sí, la obra es muy interesante y muy importante para la historiografía del siglo XX. En realidad eso sí es cierto, pero en realidad lo que tienen que hacer ustedes es criticar en base a argumentos y a bases. Básicamente lo que pueden hacer puede ser criticar mencionando la fuente, mencionando la estructura discursiva, básicamente eso, tienen que argumentar respecto de lo que van a decir. Si es muy interesante, ¿por qué es interesante? Es interesante porque plantea una problemática nueva, porque plantea nuevos métodos, porque plantea, no sé, nuevas teorías o filosofías de la historia. Tienen que argumentar bien, en este caso, en el análisis crítico del texto. Además que el análisis crítico del texto tiene 500 palabras. Junto con el análisis de las temáticas, el análisis como de las partes de la obra, es lo central del texto. Porque, a ver, el texto está dividido tiene 5 partes. Está la presentación, que tiene 250 palabras. Está la identificación de la escuela, en este caso de los anales, que también tiene 250 palabras, que no son más que un par de párrafos. Después viene la parte central, que es el contenido de la obra, las temáticas, que tienen 500 palabras, y lo otro es el análisis crítico del texto, que también tiene 500 palabras. Así que es sumamente relevante que puedan hacer este análisis crítico. Y que tengan también argumentos con que llenar ese espacio de 500 palabras. Ni pasarse ni quedarse corto. No sé si alguno se aventure ahora a hacer alguna crítica del texto. ¿Se atreverían a criticar el texto, encontrarle alguna cosa mal? ¿Alfonso? O sea, no quiero hacer, no soy capaz de hacer una crítica al tiro, pero quería decir que quizás uno se podría agarrar de lo que él dice en el prólogo cuando dice que, bueno, primero esta obra fue su tesis doctoral en un principio, pero abordaba algo más
más dentro de ciertos márgenes. Después como que la expandió su obra a lo que estamos leyendo ahora. Entonces, ahí dice que el aliciente que lo llevó a hacer la obra que estamos leyendo ahora es que cuando él presentó su tesis, los profesores que que aprobaron su tesis dijeron que estaba muy buena porque estaba dentro de los márgenes de la historiografía diplomática de la época, que era indiferente a todos los otros campos que él le interesaban, como la geografía, psicología, sociología, todo eso. Entonces él dice que el que lo encontraran muy bueno por eso fue un aliciente para él arriesgarse a incursionar por todos los otros temas que finalmente aborda y que termina siendo la obra que es ahora. Entonces, quizás ahí se puede presentar como una novedad de problema, ¿o no? Entonces ahí uno podría quizás desarrollar como decir que con respecto a la historiografía tradicional o la historiografía, no sé, pues de academia, entonces es novedoso lo que hizo él, ¿no? Quizás ahí puede haber... Sí, excelente, Alfonso. Efectivamente, ahí estás mencionando, estás diciendo es novedoso el texto por tal motivo y justamente poniéndolo en contexto, tal vez para, bueno, en realidad la obra del Mediterráneo hasta el día de hoy es prácticamente insuperable, o sea, escribir 1000 páginas divididas en 3 partes de larga, mediana y corta duración sobre algo, obviamente no lo hace cualquiera todos los días y menos como alguna novedad, pero efectivamente si lo ponemos en contexto es una novedad de una forma de escribir. Y también, como decíamos, es la superación en este caso de lo que se venía haciendo en la escuela de los anales. En este caso, Lucien Febvre, por ejemplo, él había trabajado con la historia y la geografía, por ejemplo, pero nunca a nivel que trabajó Crodel. Entonces, justamente es una novedad este texto para su tiempo, y va a ser una novedad hasta nuestros días, va a ser un texto fundamental hasta nuestros días. Así que bien, justamente esa es una crítica positiva que se le puede hacer al texto, poniéndolo en contexto siempre del periodo en que fue producido y también en la actualidad. Ya. Bien, Alfonso, ¿alguien más que quiera hablar de crítica del texto o que me quieran hacer preguntas sobre cómo se critica el texto, que todavía les queden dudas sobre cómo hacerlo? ¿Será posible criticar un texto completo si lo que estamos leyendo son en realidad como extractos, o sea, como algunos capítulos nada más? Porque a lo mejor de repente podría ser que pareciera como muy compartimentalizada la forma que escribe, pero es que como no he leído el libro entero, no podría hacer una crítica general a como, mira, está escrito de esta y esta manera, porque como que me faltan varios capítulos para complementarlo la crítica. Me enredé. No sé si se entendió. Sí, se entendió. Gracias, María Ángeles. Sí, justamente es complicado de repente criticar solamente con una parte del texto, pero no van a leer las 1000 páginas del Mediterráneo. Pero para eso, en realidad, tienen que, lo que les diría yo es que se basen se guíen en este caso por los textos de Peter Berg, básicamente donde les sale explicado más en general de todo el texto habla, pero para argumentar utilicen los fragmentos que leyeron. Pero obviamente para hacerlo más simple, yo creo que es más importante que lo puedan hacer guiándose por otros textos también de hecho el texto de Peter Berg critica también al Mediterráneo. Obviamente no van a copiar esas críticas que se ven ahí, pero les puede servir para guiarse más o menos de algunas cosas que pueden, de elementos que pueden extraer al respecto. Ya. ¿Alguien más que quiera? No sé si María Ángeles te quedan dudas. ¿Está bien? No, está bien. Que la verdad todavía no termino de leer todo el texto, entonces no... hasta aquí estoy bien. Ya, bien. Ya, y les doy una
una pillería, no es necesario que lean el texto entero de principio a fin, de pe a pa. Lo importante es que sepan identificar justamente estas temáticas generales. Yo, por ejemplo, leía el capítulo y decía, este capítulo habla del barroco, generalmente en los primeros párrafos aparece como la estructura de ese capítulo o subcapítulo. Vamos a hablar de tal cosa, no sé, de la influencia de cómo el barroco se fue trasladando con otra tendencia artística, etcétera, etcétera. Y después yo voy hojeando y digo, en realidad todo este rato está hablando del barroco. De repente me puedo detener en algún punto, en alguna minucia, en algo chico, pero básicamente no tienen que matarse leyendo y tratando de entender todo el texto, sino simplemente ver esta estructura y ver las temáticas que va tratando en general. De hecho, pueden estar con un cuadernito y hacer un punteo de los temas que va tratando e ir extrayendo citas. Pero no es necesario que se maten leyendo todo de pe a pa. Es lo ideal, pero no es necesario que lo hagan para hacer el informe. Pueden complementarlo con las otras lecturas. Ángeles. No, era para darle las gracias por el dato. Que yo de repente me confundo leyendo y releyendo, pero no sé, es mi forma de estudiar, decir que de leer muchas veces, así que... Pero es bueno de repente eso de ir como filtrando más o menos qué es lo que es importante y qué es lo que no. ¿Yerko, querías agregar algo? No, ha estado buenas las preguntas. Quiero escuchar nomás a los chicos qué otras dudas tienen en realidad. Sí, efectivamente, porque ya vamos llegando al final de la ayudantía, así que me gustaría que solucionáramos más dudas que tienen al respecto. Además de los tips. ¿Sí? Alfonso. Yo podría tener otra duda que es con el tema de lo que dijo de la estructura, o sea, de las partes del texto, porque claro, en un principio en el prólogo dice que su obra entera se divide en 3 partes, o sea, quiere como en 3 ambientes, por decirlo así, que él quiere analizar. Pero yo al menos cuando me puse después a leer los capítulos, no sabía que cada capítulo estaba tratando de englobar cada uno de las 3 partes de lo que trata, o sea, de los cuales toma toda su obra. No sabía que el primer capítulo que estamos leyendo trata sobre la primera parte, o trata de tomar la primera parte de toda su obra, y que el segundo capítulo trata de tomar la segunda parte, y que el tercer capítulo trata de tomar la tercera parte. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que se podría decir que va así, ¿no? Que la parte de geohistoria y determinismo se podría decir que es como que trata de englobar lo que él reconoce como una primera parte de su obra, ¿no? Como del espacio y del Claro. medio y el hombre. Y así con el segundo y el tercero. Se podría decir, ¿no? Pero que eso yo por lo menos cuando lo leí por primera vez no sé, no lo asimilé así. ¿No se fijaron en los números de página, por ejemplo? Que se saltaba de la 300 a la 500, 600. Ah, sí, pero claro, pero no sé, simplemente no lo asimilé. Y ojo que no están las 3 partes. Está como un subcapítulo de las civilizaciones que va dentro de la segunda parte. Pero no están la parte que es de historia política, propiamente tal, de historia diplomática, del Mediterráneo y de Felipe II, que era su tesis inicial. Esa está en la tercera parte, pero no vimos al respecto de eso en el texto. Ah, bien. Perfecto. Ya. ¿Valentina? Sí, yo tenía una duda sobre si la cita cuenta como parte de las 250 palabras. O sea, como por ejemplo, Braudet, 1953. ¿Cuenta? O sea, Sí, eso. Sí cuenta. Ah, ya, vale.
Si cuenta, porque la única forma que tenemos para medir es tomando, es con el haber el contador de palabras al final. Entonces no se podría omitir esas citas para contar. ¿Más dudas al respecto? Yerko, ¿tienes algo que agregar? Sí, quería preguntar si es que pudieron ver el texto que le agregamos como complementario que está disponible en Cibeduc. No sé si se dieron cuenta, chiquillos, chiquillas. Revisaron que ahí está el texto de Burke, así que está completo escaneado para que lo puedan utilizar, po, ¿ya? Y desde luego también con el tema de los textos, como bien le decía Erika, o sea, tampoco se desesperen porque es difícil leer historiografía, comenzar a hacer esa lectura porque es un lenguaje especializado, ¿cierto? De pronto la estructura es un poco compleja, uno va perdiendo el hilo, pero siempre es bueno, como les decía Erika al comienzo, tener esta pauta, tener la organización y que ustedes vayan haciendo una especie de fichaje según la pauta. Entonces, donde encuentren una cita que va al propósito con lo que es la I, si encuentran una cita sobre otra cosa, etcétera, con lo que es la I. Entonces, eso les va a permitir y les va a facilitar también la propia redacción del informe, pues. Tener esa estructura clara y saber a propósito de lo que preguntaban también qué es lo que dicen. Y sobre lo que decías tú, Alfonso, sobre la estructura, claro, que acá estamos leyendo un libro, se presentan algunas temáticas, ¿cierto?, que podemos encontrar. Hay otro texto chiquitito, simplificado un poco de la propuesta de Brodel, que se llama, bueno, también de Fernand Brodel, es sobre el Mediterráneo y la historia, ¿ya? Pero más bien esta primera parte es como lo que nos interesa es que vean la problematización que hay, cómo se presenta el tratamiento y como decían al comienzo también, ¿cierto? Esta problematización del Mediterráneo, estableciéndolo como un actor dentro de la historia, con una vida, ¿cierto? Y eso es súper importante, no solo como escenario de la historia, sino parte constitutiva de la historia. Y esa es una de, bueno, le acabamos de decir la tesis central. El que anotó ahí. Se me salió. Ya, chicos, si no tienen más dudas, dejamos hasta aquí la ayudantía, va a quedar grabada, la voy a subir a Cibeduc. Y de aquí al lunes, si tienen alguna duda puntual, alguna cita que no entiendan, algo que quieran aclarar, recuerden que tienen nuestros mails, nos pueden escribir, vamos a estar atentos para responder las dudas en caso de cualquier cosa. Y me acordé, ¿Sí, me acordé de algo que nada que ver, pero que yo conozco a Peter Berg, porque vino el año 2007 a Chile y que está en segundo de la U y subí hasta la Universidad de los Andes, allá, ya casi en la punta del cerro, literalmente, y fui a verlo. Dio una charla como de 2 o 3 días. Sí, hay ese texto de comprender el pasado, lo hizo con historiadores chilenos, po. Por eso está ahí Catalina Balmaceda también, porque tienen que leerlo obligatoriamente los chicos. Tiene hartas conexiones acá. Yo no tuve la suerte. Yo no conozco a Peter Buck. Yo sí lo conozco. Pero yo no conozco a Giovanni Levi. ¿Verdad? Pues cada quien conoce a su historiador. Sí, Giovanni Levi me interesaba más porque yo ahora mi tesis la estoy haciendo con microhistoria. Sí, un buen y simpático historiador. Chiquillos, chiquillas, ¿alguna pregunta como le hacía la profe Erika? ¿Le sirvió esta ayudantía para aclarar cosas, dudas, consultas? Mucho, porque yo ayer me confundí y me perdí la clase, así que esto me dejó como harto más clarita como para hacer el informe. Súper, qué bueno, Francisca, que le sirvió. Esa es la idea. Jessica. Levanta desmuteate, Jessica, no te escuchamos. Sí, Vicente, se me había olvidado. Sí, acerca de lo que dijo la profesora Erika, acerca de si este fin de semana podíamos tener estas 2 consultas y que les mandásemos un correo. ¿Ese correo debe ser enviado a los 3 profesores o solo a ustedes 2? A los 3 siempre. Ya.
Sí. Era por la duda. Traten también de dejarlo enviado hoy día si es que tienen duda o consulta para responderlo, porque los fines de semana siempre es más difícil responder. Yo casi no respondo mucho correo el fin de, pero el lunes tempranito ahí, si no se ha contestado algo, lo puedo enviar. ¿Y el resto? ¿Les sirvió la ayudantía? ¿Entendieron? Gerson, Daniela, Fernando, Antonia, Francisca, Ámbar, Sebastián, Francisco, Millaray, ¿le aclaró un poquito para dónde va el informe? ¿Vamos bien? A mí sí me ayudó por lo menos a reforzar la idea que yo tenía, sí me ayudó mucho. Bien, súper, Agradezco. súper. Agradecida. Y la idea también es que ahí ustedes pueden trabajar colaborativamente también, po. Siempre y cuando no se hagan plagio y se copien, conversen entre ustedes, contrasten las citas que están encontrando, eso es importante. Ahora sí que tengo que escribir. Ese es un detalle no menor. Bueno, el informe está acortadito, así que ojalá que les vaya bien con la síntesis igual, porque es el desafío que tiene el informe ahora. Y como siempre, si hay algo, veo la luz, te dice Tamara Erika. Así que, bueno, si cualquier duda o consulta, cuenten con la confianza nomás de hacerla y tienen a los chiquillos igual que ya los presentaron, a Benjamín, la Cami, la Nicole, todos destacados estudiantes de este curso, así que consúltenles también a ellos y los chicos se van a estar contactando con ustedes también. Así que vamos que se puede. El primer informe de 5, los otros se le van a ir haciendo ya mucho más fáciles, porque hay que entrenar un ojito igual para leer estos textos. Eso es mi parte, Erika. Ya chicos, por mi parte, si no hay más dudas, entonces damos por finalizado la ayudantía 1 de Germán Brodel y el Mediterráneo. Y como les reitero que las dudas pueden mandarlas, como dice Yerto bien, hoy día, preferentemente manden sus dudas para ir resolviéndolas durante el día. Y eso, que estén muy bien y nos vemos en clases ya en 2 semanas. Exacto. Porque hay receso lectivo. Sí, que les vaya bien. Cuídense mucho la otra semana si van a viajar. Si manejan, no tomen. Cuídense. Para que nos veamos Gracias, todos profe, bien por en todo. octubre. Y ahí en el chat Camila puso su correo para que le contacten ahí también en caso de cualquier cosa. Ahí Sí. podemos, Erika, podemos colocar un aviso también en Cibeduc. Sí. Vamos a habilitarlo ahí, Camila, Benjamín y Analicón, para que ustedes igual puedan dejar avisos, material, de pronto un texto que quieran, ¿vale? Sí, igual cualquier cosa que nos escriban, de repente podemos responder más rápido, entonces no sé, que se sientan en confianza nomás de preguntarnos. Y eso. Súper. Nos vemos. Que estén bien, cuídense. Chao, gracias a todos. Chao, muchas gracias.